Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio que se llama Tendiendo Puentes entre el nivel inicial y el nivel primario. Vamos a estar hasta las 21 en el día de hoy. Y lo que vamos a hacer es presentarnos, porque por ahí hay gente que no nos conoce. Mi nombre es Anaí Acosta, soy profesora de teatro y expresión corporal. Trabajo en el área de comunicación y expresión de nivel inicial. ¿Sí? Bueno, mi nombre es María Fernanda Bianco, soy profesora de artes visuales y trabajo en el área de expresión y comunicación. Fede. Sí, mi nombre es Federico Chiquitelli, soy profesor de artes visuales y trabajo en el área de comunicación y expresión. Y tenemos hoy de invitada a la profesora Nilda Noelia Cofré, que bueno, se va a presentar ella, es nuestra invitada del día de hoy, especialista en este tema del diseño curricular y el trabajo por tramas. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. La verdad que es un placer, bueno, compartir acá con mis compañeros de la Dirección de Formación Docente este espacio, súper agradecida por la invitación. Yo por ahí comentarles que, bueno, si bien hace bastante tiempo que me desempeño en lo que es el trabajo con el abordar diseños curriculares en el nivel inicial. No me pondría como el título de especialista, sino que diría que soy, al igual que ustedes, alguien bueno, que va entrando en diálogo y demás. Como para decirles así algo rápidamente, durante la actualización y la revisión curricular de nivel inicial, hubieron algunas instancias en las que estuvimos aportando. Yo trabajo en el Instituto de Formación Docente número 1. Desde el año 2012 estoy a cargo de la residencia 1 de ciclo maternal, y entonces desde ahí, además soy maestra jardinera, venimos como abordando estas cuestiones. Así que un poquito solo para contarles, y bueno, después ya les diré un poquito más de eso. Preguntaban por el chat si son de Neuquén. Anaí, Federico y yo somos de Neuquén y Nilda es de Cutralcó. De Cutralcó, exacto. Bien, vamos a hacer una pequeña explicación acerca del procedimiento con este conversatorio. Hoy participan de esta charla, que es sincrónica, y después tenemos una actividad asincrónica en el aula virtual. No sé si todos han ingresado al aula virtual, les deben haber llegado varios comunicados con enlaces de Zoom, avisos o alguna que otro mensaje. Allí hay una actividad en el aula que se llama ticket de salida. ¿Sí? Cuando ingresan, ahora Fernanda igual les va a explicar bien, tienen que ir hacia la actividad y completarla, cargarla en un archivo PDF. Esa actividad es un requisito para poder acceder a la certificación del curso. ¿Sí? Bien. No sé Es una si... actividad sencilla, para que no se asusten, no es una actividad difícil. Bien, Fer, ahí te dejo. Sí, acá todos pueden ver la pantalla, porque tengo la conexión medio inestable, así que... Sí, se ve. ¿Se Se ve? ve Bien. Yo ya ingresé, ¿sí? Y fíjense que por ahí si alguno no pudo ingresar al aula, acá arriba dice por problemas de conexión, porque ya todos están matriculados. Si ustedes tienen problemas de conexión, tienen que escribir un mail al correo conning@gmail.com y ahí indicar su nombre completo, DNI, y el curso en el cual están inscriptos, ¿sí? Que sería el conversatorio Tendiendo Puentes entre nivel inicial y nivel primario, ¿sí? Y ahí solicitan, o sea, les cuentan el inconveniente que no pueden ingresar al aula, porque todos están matriculados, así que no debería haber ningún inconveniente. Una manera de ingresar a la página es, fíjense que están las categorías, por las dudas, y ahí van ticleando en formación docente inicial y continua. Una vez que les va a abrir acá otras
categorías, formación continua, cursos y ateneos. Acá abrimos formación docente 2023. Y acá están todos, en el caso mío me aparecen un montón de cursos, pero el de este momento sería conversatorio tendiendo puentes entre nivel inicial y primario. Ahí ustedes hacen clic y le ponen la contraseña. No sé si me va. Para acceder. No me está dejando ahora. A ver, dejo de compartir ahí. Dejo de compartir ahí, no sé por qué no me toma la contraseña. Pero siguiendo esos pasos ustedes pueden acceder a la página, ¿sí? Esos lo pudieron... ¿Se pudo entender bien? Sí, y los que van por primera vez o tienen problemas con su contraseña, escriban a ese correo que les dijo Fer, CONIG Neuquén, ¿no es cierto? coningnkun@gmail.com. Y acá está, ahí habilité la página porque como estaba compartiendo no me dejaba. Esta es el aula nuestra, ¿sí? Donde dice conversatorio virtual, está la carátula, ¿sí? Y acá van a ver el ticket de salida. Esta es la actividad que por el momento no está disponible, ¿sí? Pero al finalizar el conversatorio sí la van a poder visualizar. Así que bueno, cualquier consulta, bueno, nos consulta, ¿sí? Y se puede escribir por dentro del aula, digamos, por un mensajito a cualquiera de nosotros tres que vamos a responder a la brevedad. En los perfiles de profesor y ahí nos van a encontrar. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Están bien? Bueno, perfecto. Entonces Bueno, continuamos. Bueno, continuamos. vamos a adentrarnos entonces en este tema con Nilda. Nilda, comparto el PowerPoint, el primero. Perfecto. Y ahí ella va a empezar a desarrollar. Ahí está, ¿lo ven? Sí, sí, se ve. Ahí está. Bueno, en principio les decía hace un ratito que bueno, que esta invitación a mí me parece sumamente interesante porque precisamente de lo que se trata es de abrir la conversación, ¿no? Y una conversación tiene la potencialidad de, primero, la horizontalidad, ¿no? Entonces, que podamos confluir aquí docentes de nivel primario, docentes de nivel inicial, y que podamos confluir también quienes estamos dentro de lo que es la Dirección General de Formación Docente. Nos parece un espacio que lejos de decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, nos pueda de alguna manera hacer entrar en diálogo para tal vez no encontrar preguntas, no encontrar, digo, certezas, sino más bien habilitar preguntas, habilitar desafíos. Una de las cuestiones primordiales que tiene que ver con esto de, bueno, de qué se trata esta idea de tender puentes entre el nivel inicial y el nivel primario, nos parecía que es como esa excusa que invita a abrir la conversación. Nosotros tenemos dos niveles del sistema educativo, que, bueno, como todos y cada uno de esos niveles tienen una historicidad muy particular y muy entramada en relaciones que, bueno, que cada uno de quienes habitan esos niveles conocen, pero además van construyendo en el día a día. Tenemos por un lado el nivel inicial, que se encuentra en pleno desarrollo curricular, es decir, un diseño que no es un diseño nuevo, sino que es una actualización y revisión curricular, ¿sí? Es decir, que bueno, que como todo diseño es una hipótesis y que en este momento se está transitando ya desde el año pasado incluso y del anterior, la etapa de desarrollo curricular. Ese diseño que
tiene que ver con la resolución 971/21, es lo que hoy, bueno, vamos a conversar, pero también sabemos, y de hecho cuando pensamos este espacio conversacional, que también queríamos de alguna manera entrar en diálogo con el nivel primario, donde al día de hoy, y de hecho por bastante tiempo, yo un poco recién les comentaba que si bien... Quedó congelada, Nilda. durante 15 se cortó. años... ¿Se cortó? Sí. Recién Un quedaste poquito. congelada, sí. ¿Ustedes ahí me volvieron a escuchar? No. Sí, Sí, ahí Sí, te ahí escuchamos. Ah, perdón. Bueno, tengo ahí un poquito de inestabilidad con la conexión, ¿sí? Así que, bueno, lo que decía es que en realidad en el nivel primario nosotros tenemos documentos curriculares, pero también, y de manera muy, por una decisión de política educativa, se va a empezar a transitar la construcción del diseño curricular. Nosotros los últimos diseños los tenemos en el nivel inicial y en el nivel secundario, en escuela secundaria, que también está en desarrollo curricular, y hay una decisión de que se empiece a construir ese diseño curricular del nivel primario. Por lo cual es de suma importancia que abramos estos espacios de conversación para recuperar esa experiencia de construcción colectiva de un diseño y cuáles son los desafíos que se nos imponen, no solo a ese nivel para el que está dirigido, en este caso, el diseño de nivel inicial, sino a ese otro nivel que da continuidad a las trayectorias educativas de un sujeto que está transitando nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. Anaí, yo te voy a pedir que dejes de compartir un poquito porque quiero compartir otra parte de la perfecto. presentación. Entonces, ya como, no sé, ustedes, compañeras, vayan diciéndome cuando quieran, porque la idea no es que yo monopolice la palabra, sino que además vayamos como conversando entre quienes quieran hacer aportes y demás, ¿no? La idea de este conversatorio, entonces, es trabajar algunas hipótesis, es decir, algunas cuestiones que estén relacionadas a esta idea de tender puentes entre el nivel inicial y el nivel primario, haciendo foco en lo que es o lo que significa un diseño curricular. Más allá de que tengamos procesos diferentes y que hoy el nivel inicial cuente con una actualización y revisión curricular, que nosotros decimos ese diseño, ese documento, esa hipótesis, en el nivel primario, más allá de que tengamos esos documentos curriculares que son nuestra referencia, ese primer nivel de concreción, que hoy una de las ideas es hablar justamente de qué hablamos cuando decimos niveles de concreción. Todos los niveles tienen la tarea de decir, bueno, qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. Eso como las grandes preguntas didácticas, que estemos en el nivel del sistema educativo o en la modalidad que estemos, tenemos que dar respuesta de alguna manera, ¿sí? Y que no es tampoco una pregunta que únicamente se circunscriba a la sala, al aula, sino que también tiene que ver con lo institucional y aún más allá. Entonces, una de las cuestiones, por eso hace un ratito Fernanda les compartía esta aplicación de Mentimeter, donde la pregunta es cómo dialoga un diseño curricular o un documento curricular, de acuerdo al nivel en el que estemos, con nuestra planificación. Es decir, es algo que continuamente consultamos, cómo lo consultamos, para qué, ¿no? Desde este lugar queremos invitar a conversar. Pero además, tenemos esta idea del sujeto que aprende, ¿no? De ese sujeto que va transitando los distintos niveles, si se quiere en algún momento las modalidades, y va tendiendo o va transitando una trayectoria, y entonces en ese sentido la responsabilidad de un sistema educativo que tiene que mirar de manera integral. Por eso es tan interesante que nos animemos a pensar en estos puentes, que es un poco la idea del conversatorio. Como para empezar, la primera propuesta, tiene que ver con esta idea de un poema, que es un poema de Mario Benedetti,
y que habla del puente, ¿no? Como para significar esta idea, ¿por qué puente? ¿Qué significa? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo lo pensamos y demás? Entonces, así de manera muy breve, quería hacer como esta invitación de escuchar un poquito este poema para que reflexionemos sobre la idea de puente. Voy a empezar a reproducirlo y cualquier cosita, Anaí, Fede, háganme una seña si se escucha, Fernanda, que los tengo justo en pantalla. Vale. El puente. Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente. Para cruzarlo o para no cruzarlo, yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Bueno, seguramente es un poema que conocen, no sé qué les remite, qué les hace pensar, porque un poco, si quieren, vayan incluso quienes se animen anotando en el chat, o también pueden tomar la palabra, ¿no? ¿Por qué nos interesa sobre todo reflexionar en esta idea de puente? Bueno, porque así hemos pensado el conversatorio, un puente entre el nivel inicial y el nivel primario. ¿Conocían este poema de Benedetti? ¿Qué les hace pensar? ¿O qué creen que va a suceder en este espacio en el que estamos? A ver, ahí dice, no sé si quieren ir leyendo, Fede, Anaí. Un puente al encuentro, dice Yamila. Yamila Cuello dice un puente al encuentro. Bien. ¿Alguien más que se anime, ya sea en el chat o tomando la palabra, ¿no? Esta idea de pensar un poquito. ¿Qué significan los puentes? ¿No? Alguien que espera, dice Paula. Enlace, Paola dice. Un pasaje. Un puente como oportunidad de atravesar un espacio inesperado. Un puente que conecta. Pensar en puentes para cruzar, para llevar todo lo que traemos o traen las infancias y lo que podemos brindar los y las docentes. Un puente que sostiene, que une dos espacios, un encuentro con el otro. Para cruzarlo o no cruzarlo, me gusta la opción. Sí. La importancia de unir, la importancia de los puentes para unir. El puente que suaviza esos temores para cruzar ese abismo entre niveles y que ese bienvenir del otro lado no sea algo tan desconocido. Bien. Pensar, sí. Sí, dale, Anaí, hay muchos comentarios así. Ahí sí, hay muchos comentarios. Después dice, pensar que une al menos dos puntos. Un puente que andamia. La unión, puente que une lo conocido a lo desconocido. Un puente de encuentro que une un andamiaje hacia otro nivel, en este caso. Puente, sostén. La firmeza del puente o la seguridad para poder cruzar. El puente que une. Un puente de aprendizajes mutuos. Un puente que conecta entre dos lados, en este caso dos niveles, y tratar de que el cruce sea lo más significativo posible. Un puente que me ayuda a cruzar. Bueno, justamente todas estas ideas que ustedes traen y que podríamos analizarlas muchísimo y que es muy rico pensar en términos de bueno, ¿a qué nos remite esta idea de puente, ¿no? Sobre todo porque nosotros, quienes hemos tenido o tenemos distintas trayectorias, siempre estamos hablando esto de conectar, de articular niveles. Paola Castillo tiene una manito levantada, no sé si querías tomar la palabra, Paola.
Sí, porque si lo escribí en el chat se me va a hacer muy largo. A mí lo que me da la idea es este puente. ¿Cómo es en realidad? ¿Está oscuro? ¿Es un puente visible? ¿Cómo está construido ese puente que me permite pasar al otro lado? Que creo que por ahí eso es lo que está pasando ahora. Ese puente me parece que está ahí como medio difuso y está como medio en penumbra, entonces por ahí puede dar miedo atravesar ese puente. Me lleva a pensar en cómo está ese puente. ¿Es cálido? ¿Me invita a pasar o yo prefiero quedarme del otro lado? Exacto. Y que viene con esta idea de puedo decidir cruzarlo o no cruzarlo, ¿no? Alguien decía, me gusta la opción, ¿no? Es decir, de cruzar o no cruzar, y en todo caso, si voy a cruzar, ¿cómo es esto de lo inesperado? Eso que andamia, eso que dice, que construye significados, que tiene que ver con emociones, con pensamientos. Pero bueno, son desafíos, ¿no? Y quienes estamos en educación conocemos y mucho de los desafíos pedagógicos y didácticos. Justamente les decíamos, bueno, queríamos empezar por acá este conversatorio, con esta idea precisamente de puentes, ¿no? Para situarnos en esta de quién nos espera, quién es ese que espera o quién es esa que espera. Bueno, quizás esas infancias, ¿no? Es decir, que en cuestión de meses nosotros decimos, bueno, hay un nivel inicial, que trabaja desde un lugar, desde una especificidad, que tiene una historia, pero también hay un nivel primario, que tiene también una historia, tiene una forma de significar, y ese sujeto en cuestión de meses tiene que estar en un nivel y luego avanzar a otro nivel, cruzar ese puente. Y entonces ahí quizás también nos podríamos animar que esos puentes muchas veces somos los docentes, somos las instituciones que trabajamos, que alojamos a esas infancias. Entonces estos espacios de conversación tendrían que por lo menos hacernos pensar estas ideas. ¿Queremos cruzar? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son nuestras decisiones? También es cierto que la complejidad, nosotros hablamos dentro de la dirección, a veces decimos no alcanza con hablar de complejidad, sino que hay que hablar de hipercomplejidad, porque también es cierto que las instituciones están atravesadas por multiplicidad de situaciones y demás. Entonces, desde este lugar, empezamos a pensar, bueno, ¿cuáles son los grandes organizadores de la enseñanza? Por lo menos desde qué lugar se piensan en el nivel inicial y cómo también de alguna manera están esbozados en los documentos curriculares de primaria y tal vez sean el punto de partida para empezar a pensar un diseño para el nivel primario. Bueno, como algunos organizadores, partiendo de entender a las infancias como sujetos de derecho, en clave de derechos, que hoy es una cuestión sumamente interesante porque todos hablamos y decimos casi de memoria, las infancias son sujetos de derecho, las infancias tienen derecho a, pero bueno, después en las prácticas, en lo cotidiano, nosotros entramos como en esta cuestión de hasta qué punto, ¿no? Somos capaces de garantizar, pero no de manera individual, sino como sociedad toda, esos derechos, ¿no? Hasta qué punto pensamos que los estamos garantizando y muchas veces las voces de las infancias no aparecen demasiado en los distintos ámbitos, no solo en las instituciones educativas, sino también en las demás instituciones. Por ejemplo, si hablamos del juego, ¿cómo entendemos hoy el juego? ¿Desde qué lugar? ¿Cuáles son nuestras matrices? ¿Qué significa hablar de el juego como derecho? ¿Por qué nos tendrá que recordar un diseño curricular como el de nivel inicial que hace foco en esta idea de juego como derecho? ¿Por qué nos tendrá que recordar que jugar es un derecho? ¿Y en qué sentido también, ¿no? Porque muchas veces uno o nuestras matrices nos llevan a diferenciar, por un lado está el trabajo, las tareas, y por otro lado está el juego, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar? ¿Cómo lo podemos pensar? No menor la cuestión del lenguaje, pero la multiplicidad del lenguaje, y no únicamente el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, sino que otros lenguajes pueden habitar y deberían habitar las instituciones educativas.
Y otro concepto y otro organizador de la enseñanza, el ambiente. ¿Cómo entendemos el ambiente? ¿Desde qué lugar lo significamos? ¿Es únicamente un concepto de las ciencias naturales o estamos hablando de otra cuestión? ¿Será que tenemos que dividir en ciencias o en disciplinas o tendremos que enseñar a pensar de manera compleja la realidad? Por ahí entonces vamos a andar hoy con algunas cuestiones que vamos a ir esbozando y que además la primera de las preguntas o las primeras de las hipótesis que es interesante para preguntarnos, porque en realidad creo que todos los docentes tenemos esta cuestión de aquello que aparece como obvio y que muchas veces no lo es, o por lo menos no lo perforamos, no perforamos los sentidos de aquello que aparece como una obviedad. Siempre estamos hablando de currículum, de diseños curriculares, de documentos curriculares, bueno, es una palabra, es un término que los docentes manejamos, así como manejamos currículum, planificación, contenidos y demás. Pero siempre tenemos también una cuestión que nos hace ruido y que en algunas ocasiones, depende del lugar en el que estemos, le damos más importancia a uno o a otro término, y que es la relación teoría y práctica. Nosotros decimos, el diseño curricular es teoría. Perdimos el sonido un ratito Sí, de Nilda. se cortó, ¿eh? ¿Ahí se escucha? Ahí está. Ahí está. Ahora Bien, sí. me parecía que se había cortado. Ahí Bueno, está. venía como conversando o tratando de hacer pensar o de tratar de que pensemos juntos esta idea de la diferencia que generalmente marcamos entre la teoría y la práctica, ¿no? Nosotros decimos, lo que está escrito, lo que es el diseño es teoría, y lo que nosotros hacemos en la sala o en el aula, esa es la práctica. Y entonces viene esto de, ¿y para qué sirve entonces un diseño? Si un diseño no nos permite de alguna manera incorporarlo, si no es una herramienta, y si por un lado está muy bonito, está escrito de manera maravillosa, pero después cuando yo planifico no me sirve demasiado, no es una referencia, o termino diciendo lo que está ahí es un modelo ideal, un modelo prescripto, pero en la sala y en el aula pasan otras cosas. Esta es una cuestión que quienes hemos estado por mucho tiempo y estamos dentro de las aulas, siempre nos hace ruido, siempre nos preguntamos, y de hecho, generalmente cuando se trabaja con residentes, o sea, las residentes mismas dicen, cuando vamos al jardín o vamos a la escuela, nos dicen, lo que se aprende en el instituto, bueno, sí, pero eso después te vas a dar cuenta que no es así porque la realidad está en el jardín o la realidad está en las escuelas, ¿no? Y entonces uno dice, claro, esta idea es la que uno también tuvo siempre cuando estudió como en un profesorado, que uno dice, ya voy a ir a la realidad. Por ahora tengo que leer materiales teóricos, pero ya va a llegar el momento en el que viene mi campo de acción. Y entonces ahí tenemos un problema, porque los modelos o las formas de pensar los últimos diseños curriculares han sido modelos participativos y de construcción colectiva. El diseño de nivel inicial, el de nivel secundario, se han construido a partir de los aportes de quienes están en las aulas, quienes están en las salas, a partir de mesas de construcción curricular. O sea, ha sido un trabajo arduo, pero que ha tenido como premisa la construcción colectiva. Y entonces uno dice, si lo fuimos construyendo, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque por mucho tiempo los currículos, los diseños curriculares estaban en manos de especialistas. Y los docentes nos enterábamos lo que había dicho alguien desde un escritorio, y uno decía, vení al aula y decime cómo lo hacemos. Pero ahora tenemos otra construcción, que es esta idea de quienes escriben el currículum son quienes están o quienes estamos dentro de las salas y dentro de las aulas. Y entonces ahí, ¿qué nos pasa ahora? ¿Cómo hacemos esto de teoría y práctica? Y vienen estas hipótesis, ¿no? Que por lo menos deberíamos utilizarlas o al menos reflexionarlas, ¿no? Si entendemos que lo que está en el currículum es algo prescripto, un acuerdo, habría un modelo
Un primer modelo que sería, lo que dice el currículum es palabra santa, y esto es lo que hay que hacer en la sala a partir de ahora. Entonces, yo lo leo en el diseño curricular, y esto es lo que tiene que pasar en la sala, y punto. Ese sería un modelo aplicacionista, ¿no? Es decir, uno lo tiene escrito, y ahora hay que llevarlo al aula, o a la sala. ¿Cómo lo llevo? Bueno, a ver, si acá me dice organizar el espacio de esta manera, entonces yo el espacio lo organizo de esta manera. Un segundo modelo de análisis, porque los modelos nos sirven de alguna manera para mirar la realidad, nunca un modelo puede explicarla, pero por lo menos nos ayudan a reflexionar, a pensar esto. Otro modelo es la hipótesis de disolución. Uno dice, está el diseño curricular, escribo alguna de esas cosas en la planificación, pero después que me la firmaron, que me la sellaron en dirección, nunca más volví a abrir la carpeta de planificaciones, y ahora me preocupo por resolver lo cotidiano. Entonces, ese diseño curricular termina siendo algo que es letra muerta, ¿no? Es decir, está por un lado, pero yo en definitiva lo único que hago es copiar para la formalidad de que tengo que entregar la planificación, pero no termina siendo tampoco una herramienta que me sirva. Al contrario, me complica la vida, porque tengo que estarlo mirando, perder tiempo en una planificación que después no me sirve, y que tampoco ese diseño me sirve demasiado, porque total yo ya sé cómo hacer las cosas, o por lo menos las voy a hacer de acuerdo a lo que yo vaya viendo. Ese es un segundo modelo. Un tercer modelo es transformar ese diseño, ¿sí?, en función de lo contextual, en función de las realidades que tengo en las escuelas, en los jardines, o esta denominación de escuelas infantiles. Es decir, tengo un diseño curricular que me da algunos organizadores, algunas hipótesis, porque siempre un diseño es una hipótesis de trabajo, y en función de eso voy a transformarlo de acuerdo a mi realidad, a lo que me pasa, a mis realidades, a lo que habito todos los días, a las infancias, a las instituciones, a esto que vamos haciendo en contextos diferentes. Fíjense que son 3 modelos distintos y 3 interpretaciones del currículum. El primero, que es esto de el currículum, palabra santa, hay que hacer lo que dice ahí. Ahora, que muchas veces nos pasa con estas palabras que vamos reemplazando. No, ahora no se dice más jardines, se dice escuelas infantiles. No, ahora no se dice más infancia, se dice niñeces. Y es como que nos llenamos de tantos términos que después un día nos detenemos a preguntar y decimos, ¿y qué quería decir esto? ¿Por qué cambiamos niñeces por infancias? ¿Cuándo fue? ¿Cómo? O fíjense que nos llenamos de palabras que en definitiva hay que decirlas. Uno no sabe muy bien por qué y las dice porque queda bien, entonces hay que decirlo, hay que agregarlo en las planificaciones, pero no es más que eso. Es lo prescripto, ¿sí?, sobre lo real. Porque después tenemos esto de, bueno, no, la realidad del aula, la realidad de la sala es esta, y entonces el currículum no me sirve de nada, porque no tiene que ver con lo que me pasa acá. Y la otra, la tercera o el tercer modelo es esto de la transformación y un diálogo. Ni lo prescripto ni lo real va por sobre uno por sobre otro, sino que en realidad están en planos iguales e invitan a la transformación. Bueno, pensando esta situación, claramente hay que posicionarse como docente, y como les decía, el desafío es inmenso. Porque, por ejemplo, los últimos diseños curriculares son construcciones colectivas. Ya no está esto que nos molestaba tanto, y con justa razón, que venían especialistas que vos decías, ¿y cuándo fue la última vez que estuvieron en una escuela primaria, o en una escuela, o en un jardín? ¿Y por qué nos están diciendo esto? Cuando en realidad tenemos estas problemáticas y demás. Hoy tenemos especialistas en el nivel inicial, grandes especialistas, grandes curricularistas como Silvia Barco y demás, pero también está la participación de esas compañeras y esos compañeros que están en los jardines, ¿sí? Y la participación con jornadas de trabajo, con ateneos de praxis, o sea, es la invitación a ser parte en serio. Y frente a eso, un compromiso, ¿no? Porque
¿qué hacemos a partir de acá? ¿Cómo vamos a ir aportando? ¿Cómo nos vamos a ir peleando? ¿Cómo vamos a ir interpelando eso que está en el diseño curricular? La primera cuestión es empezar a apropiarnos de la lógica, conocer. No se puede interpelar algo que uno no conoce, que no ha leído, y que uno es, no, porque me dijeron que en el diseño dice tal cosa. Lo primero que habría que hacer es leerlo, y leer un diseño no es tan fácil, y tampoco sirve que yo me quede noches y noches leyendo, sino ir significándolo, ¿no? Entonces el desafío que hoy tenemos, por lo menos en nuestra provincia y en función de todos estos procesos, es qué hacemos con esto, ¿no? Porque somos trabajadores intelectuales, porque tenemos la capacidad de crear y recrear, pero acordémonos que el diseño curricular también es una creación nuestra y lo podemos seguir recreando en estas instancias de desarrollo. Para eso, bueno, necesitamos leer, encontrarnos con otro, discutirlo, debatirlo en las instituciones, ver cuáles son los desafíos, ver qué desafíos desde nuestra institución podemos brindar o podemos proponer para releer, para hacer una relectura de esa hipótesis que fue pensada de esa manera, ¿sí? Entonces, como la primera idea, ¿desde dónde podemos o desde dónde pensamos ese diseño curricular? ¿Desde dónde lo significamos? ¿Desde cuál de estos modelos, ¿no? O si estos modelos aparecen a una vez uno o aparecen mezclados, ¿cuál es la realidad de nuestras instituciones? Bueno, al inicio les habíamos pedido que nos dijeran un poquito cómo dialogaban estos diseños con sus planificaciones. Un poquito vamos a ir viendo, bueno, a ver qué se escribió, cómo aparece, desde qué lugar y demás. A ver si ahí se puede mirar un poquito. Bueno. ¿Ahí se ve? No Sí, sé, sí, ahí está bien. Fer, o Sí, se ve, se Bueno, ve. Sí, se ve. quieren leer algunos aportes, o Fede. Dice, Sí, ¿cómo se dale. dialoga el diseño, documentos curriculares con mi planificación? Y dicen constantemente, guía, soporte, desde principio de año en especial, cuando se realiza el recorte de los saberes escolares a enseñar. De manera simultánea, interactuando, mutuo, algo. Mi planificación debe estar atravesada por el diseño, siendo esta flexible diariamente. Otra respuesta, teniendo en cuenta el contexto de la planificación. El diseño curricular documentos son la base de mi planificación, ya que enmarca lo que quiero enseñar a través de los contenidos y propósitos. Y la última que aparece en la pantalla es un entramado que se acompaña mutuamente. El diseño nos permite aportar los contenidos para nuestras propuestas, otorgándole significado a las mismas. Bueno, hay otras, pero bueno, por una cuestión de tiempo, después vamos a compartir todo lo que fue apareciendo en estos aportes, porque son sumamente ricos. Yo les quería preguntar por ahí a Fernanda, Fede, Anaí, bueno, ¿qué opinan de esto? Porque bueno, son personas que hace mucho vienen trabajando en trayectos del nivel inicial, cómo se visualiza la formación docente continua, qué problemáticas aparecen, tal vez en otros trayectos los compañeros y las compañeras los han expresado, qué se dice sobre el diseño curricular, cómo impacta, ¿no? Sí, El diseño a mí, Fede, vos, dale. sí. Sí, no, en principio me parece que, por lo menos en el campo de lo que es la comunicación y la expresión, muchas veces es una novedad. Hay muchos términos, cuestiones del léxico que aparecen y que se desconocen, y creo que es porque, bueno, el documento curricular es nuevo, es prácticamente nuevo. Entonces, esto ha traído como algunas preguntas, ¿no? Está totalmente acorde a lo que vivimos culturalmente hoy. Bien. Sí, yo digo, el documento curricular que bicho es, ¿no? Como
como decir, a ver, vamos a investigar acá un poco. En estos años, en este poquito tiempo que lleva el diseño curricular nuevo, hemos invitado permanentemente a poder abrir el diseño sin miedo, a poder interpelar lo que está diciendo, a poder ver cómo eso se puede articular en una práctica concreta, porque hay unos cambios que son fundamentales y uno de ellos es el funcionamiento por campos de conocimiento. Y dentro de un campo de conocimiento hay varios lenguajes que funcionan. En el campo de conocimientos de comunicación y la expresión hay 4 lenguajes estético-expresivos que se interrelacionan entre sí. Y, por ejemplo, hay uno que es totalmente nuevo, como es el caso de la expresión corporal, donde el conocimiento popular dice hacemos una expresión corporal tal vez, pero se desconoce qué significa un contenido, cómo ese contenido se conecta con las otras disciplinas, qué tienen en común, dónde hacen contacto las diferentes disciplinas, los lenguajes estético-expresivos. ¿Cómo funciona el entramado de ese campo? Entonces es muy interesante la experiencia, digamos, pasar de lo virtual o del conocimiento teórico a la vivencia. Realmente en la vivencia, en poner en juego en el espacio, en el aquí y ahora, esos contenidos y cómo trabajarlos, ese es el desafío, ¿no? Para evitar esto que dice Nilda, que el documento curricular se transforma como en una especie de Biblia, que después queda como ahí porque nadie sabe muy bien cómo funciona, pero este diseño tiene además una cosa maravillosa, que aporta un montón de bibliografía sumamente valiosa, y además, con el desarrollo de los contenidos, también tiene posibles actividades que nos abren la puerta para ir a jugar, para ir a explorar y experimentar esto. Bueno, fíjense que estas cuestiones son las que hay que detenerse para que realmente valga la pena, ¿no? En principio, para que valga la pena ese trabajo que se ha hecho en jardines y que se va a hacer también en las aulas de primaria, es decir, que la construcción valga la pena, ¿no? Que sean realmente construcciones colectivas que se sostienen en el tiempo, que no son inmutables, que quizás las tengamos que seguir revisando, pero que bueno, que siempre el desafío es empezar por conocerlas. Bueno, en lo que es la actualización y la revisión curricular, uno de los primeros conceptos y la idea que nos invita, por ejemplo, Silvia Barco en una de sus conferencias, que es una de las curricularistas, una especialista que estuvo precisamente trabajando pero muchísimo y orientando todo este proceso de construcción colectiva, es a pensar la idea de trama curricular, es decir, entender el documento como una trama en el sentido de esos hilos de colores que se entrelazan y demás. Entonces, ya ahí tenemos una cuestión no menor para pensar desde dónde lo entendemos, qué es un diseño curricular, por qué hablamos de trama curricular. Aquí un poquito les vamos a presentar una idea de trama a través de la música, ¿sí? Que puede también ayudarnos a significar, así como lo hizo el poema de Benedetti, esta idea de por qué un diseño curricular pensado como una trama, pensado como esos hilos de colores que se combinan, que se entrelazan y demás. Ahí va, avísenme, háganme señas si se escucha. Cuanto más hilos se tensan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo. Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo. Hay que ponerle coraje, bordar gozo y sufrimiento, con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho.
talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Lamentemos los desgarros que nos va dejando el tiempo, es hora de ir anudando y juntarse en el intento, desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo. No hay tarea más urgente que tejer junto a mi pueblo las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo, hilvanando la utopía con los hilos de sus sueños. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Bueno, nos pareció interesante compartir este tema musical porque es la invitación de Silvia Barco, que como les decía ha sido quien ha estado orientando esta práctica de construcción curricular, y que invita a pensar precisamente el documento desde el lugar de una trama, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿qué es una trama? ¿A qué nos referimos? ¿De qué hablamos? Este tema musical lo muestra, ¿no? Es decir, en el sentido de hilos de colores, en el sentido de diseños complejos, únicos, irrepetibles, esta idea de cómo se va entrelazando, esta idea de juntar, bueno, piensen que si nos hablan de un diseño como trama, nos están hablando precisamente de las múltiples posibilidades que tiene esa trama en cuanto a colores, en cuanto a formas de entrelazarse, en cuanto a maneras de tejerse y destejerse, si se quiere. Y entonces esta metáfora, esta idea, ayuda a pensar aquellos conceptos que por ahí decimos, bueno, ¿de qué se trata? Cuando Silvia Barco trabaja esta idea de trama curricular, dice, bueno, un diseño curricular, una trama, tiene que ver con la selección, la organización y la distribución de los conocimientos y saberes en el nivel inicial. Es decir, hay una decisión de política educativa, un primer nivel de concreción, donde nos preguntamos como comunidad educativa, como sociedad, ¿qué vale la pena de ser enseñado? ¿Qué es lo que deberíamos enseñar dentro de nuestro sistema educativo para ser garante de los derechos de nuestras infancias? ¿Cómo acercamos ese capital cultural? En esa selección de contenidos, en esa selección de experiencias, aparece esta idea de los bastidores que sostienen ese tejido, y que de acuerdo a Silvia Barco son justamente esos ejes, que esos ejes serían principios, tesis, paradigmas, teorías, en las cuales se sustenta el documento curricular. Hace un ratito decían ahí, esta idea de el diseño curricular de nivel inicial está organizado en campos. ¿Qué son los campos? Bueno, son espacios curriculares que ordenan un sistema complejo de conocimientos y saberes. Es una decisión, ¿no? Es decir, así como históricamente hemos organizado, o lo más conocido, lo más cercano que tenemos, es las disciplinas. Nosotros decimos, hoy aprendemos matemática, mañana aprendemos lengua, mañana aprendemos biología. Es una forma de organizar los contenidos. Bueno, otra manera, por lo menos el diseño de nivel inicial, se ha definido que los conocimientos y los saberes estén organizados en campos, ¿sí? La idea de campo viene o tiene esta idea de lo relacional, pone el acento en las relaciones. No se aprenden contenidos aislados, se aprenden relaciones. En ese sentido, dentro de lo que es el diseño de nivel inicial,
y que uno dice, bueno, pero ¿y qué pasa con primaria? Bueno, primaria, como decía al principio, viene o va camino a la construcción de su diseño curricular, y por lo que uno ve en el nivel inicial, que tiene esta actualización curricular, y lo que es la escuela secundaria, que también está en desarrollo con su nuevo diseño, la organización que prevalece es esta idea de lo relacional, organizar en ejes, en campos y demás, por lo cual, teniendo en cuenta que es una decisión de política educativa, seguramente el nivel primario también pensará una organización similar a esta idea de no trabajar contenidos tan disciplinares de manera tan aislada, sino más bien intentar hacerlo a través de otras formas de organización, que serán campos, serán ejes, serán, bueno, habrá que verlo, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es el nivel inicial aparecen 3 campos que tienen que ver con las experiencias escolares, es decir, se entiende que los contenidos, los saberes, van de la mano de experiencias, y que esas experiencias escolares definen por lo menos 3 campos. Experiencias escolares vinculadas al campo del ambiente, ¿sí? Donde confluyen matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Experiencias escolares vinculadas a la comunicación y a la expresión, y un tercer campo que tiene que ver con experiencias escolares vinculadas al campo de las identidades e infancias, ¿sí? Esta es la forma de organizar los contenidos a través de campos, que son campos de experiencias escolares. Los bastidores que sostienen justamente estos conocimientos y saberes organizados en campos son los marcos. Bueno, dentro del diseño curricular de nivel inicial tenemos el marco sociopolítico, el pedagógico y el marco didáctico. Y por otro lado aparecen las definiciones epistemológicas en relación a cómo se entiende el conocimiento, cómo se entienden las infancias, cómo se entiende el currículum, qué es un currículum, a qué apunta y demás. Si uno mirara, saber esto, obviamente, nos permite de alguna manera tener como una hipótesis, que seguramente ustedes ya la conocen, porque la mayoría de quienes están participando en este conversatorio, algún tipo de relación han tenido o han sido partícipes de las jornadas de construcción curricular, o de alguna manera se han acercado, o lo están leyendo, lo están indagando. En el caso del nivel primario, probablemente tienen más acercamiento a los documentos curriculares, o de alguna manera también se acercan al diseño de nivel inicial, porque siempre uno dice, bueno, a ver, este niño que recibo en primer grado o en segundo grado, ¿qué tipo de experiencias viene transitando, ¿no? Esta idea, esta forma de organización de los conocimientos y saberes que está plasmada en la actualización curricular de nivel inicial, y que acá de manera muy sintética estamos tratando de decir, bueno, habría que leer el diseño curricular buscando esta lógica interna, ¿no? Primero pensarlo como una trama, en esa trama la idea de bastidores que sostienen esos conocimientos y saberes, y entonces indagar qué me dice el marco sociopolítico, qué me dice el marco pedagógico y qué me dice el marco didáctico, y luego hacer foco en los campos que corresponden al marco didáctico, que son estos 3 campos, ¿no? ¿Por qué el campo del ambiente? ¿Por qué y cómo? Porque resulta como raro decir, bueno, a ver, ¿desde qué lugar podemos pensar las relaciones entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y la matemática? ¿Dónde se hace foco? ¿Qué es lo que está jugando? ¿Cuál es el concepto central de ambiente que se está tomando en ese campo para decir algo tiene que aportar la matemática, algo tiene que aportar las ciencias sociales y algo tiene que aportar las ciencias naturales? Lo mismo sucede con el campo de la comunicación y la expresión, donde el concepto clave es la experiencia estética, ¿no? ¿Y qué entendemos? Bueno, acá están los especialistas, que ahora en un ratito seguramente van a ir desarrollando esta idea de experiencia estética. Bueno, luego... Sí. Hay un mensajito acá en el chat que, bueno, me lo mandaron sin querer a mí, pero es para todos. Sí. Que dice, creo que debemos abordar el diseño curricular dando respuesta no solo a los contenidos educativos, sino abordar los problemas económicos, sociales y políticos.
redefiniendo los problemas reales dentro del aula y poder partir de ellos. Trabajar desde la etnografía nos abre un nuevo paradigma en la enseñanza. Esto me lo escribió Alejandra. Muy bien, claro, justamente desde esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad hay que hablar de relaciones, es decir, de relaciones entre justamente aquello que se constituyen en los contextos, en aquello que se constituyen problemáticas, ¿no? Por eso en el nivel inicial, como principios organizadores, aparece esta idea del enfoque globalizador, la multitarea, ¿no? La multiedad, bueno, que es una cuestión que viene como discutiéndose, hasta qué condiciones concretas tenemos dentro de los espacios escolares para dar lugar a la multiedad. No podemos pensar la complejidad que significa tener niños de distintas edades, infancias de distintas edades, con las condiciones con las que veníamos funcionando. Fíjense que se intenta dar respuesta con esta idea que está como de a poquito pensándose, o que ya hay una decisión política de las duplas, ¿no? El trabajo por duplas pedagógicas, para empezar a pensar hasta qué punto podemos construir otras prácticas dentro de las instituciones, donde los contenidos sean experiencias, pero experiencias educativas, contextualizadas en las realidades en las cuales se tiene que significar este diseño curricular, ¿no? Justamente cuando uno habla de niveles de concreción, nosotros tenemos un diseño curricular como primer nivel de concreción, un segundo nivel de concreción que es el proyecto educativo de cada institución, donde se tiene que recoger esto que es contextual, que es propio de la historia, de lo cotidiano de ese jardín o de esa escuela, y luego un tercer nivel de concreción que es la planificación de la sala o del aula, ¿no? Ahora, el desafío sería cómo hacer para construir ese hilo conductor. Porque así como nosotros tenemos el diseño, es una hipótesis general, global, que después hay que contextualizar, como decía la compañera, en las realidades concretas, en los entramados institucionales concretos, y mucho más, después tenemos el otro desafío, que es contextualizarlo en la realidad de cada sala, de cada infancia y demás, ¿no? Es decir, pero bueno, tenemos que saber que deberíamos al menos hacer el intento de que valga la pena construir este hilo conductor, ¿no? Es decir, a ver, si hablamos de campos, si hablamos de ejes, porque una de las cuestiones que tiene cada uno de los campos son los ejes estructurales. Bueno, si cada campo, como decíamos, el campo de las experiencias escolares vinculadas al ambiente, el campo de las experiencias vinculadas a la comunicación y a la expresión, y el campo vinculado a lo que es identidades e infancia, cada uno de esos campos a su vez tienen ejes estructurantes que ayudan a ordenar la selección y la organización de los contenidos, pero que además son matrices y esquemas generativos. Es decir, acá es donde uno tiene que empezar a construir el contenido. El contenido se tiene que construir en función de las realidades concretas de cada institución y de cada sala. El campo del ambiente tiene como ejes las ciencias naturales, las ciencias sociales y matemáticas. El campo identidades e infancias tiene como ejes el juego entendido como derecho de las infancias, la convivencia y la democracia, y lo que sería la ESI, la educación sexual integral. Después tenemos el campo de la comunicación y la expresión, donde aparece esta idea de la experiencia estética como el eje estructurante del campo de la comunicación y la expresión, porque justamente dentro de lo que es el diseño se entiende que la experiencia estética es esa categoría en la que confluyen las distintas disciplinas artísticas y las prácticas del lenguaje. Esto después lo van a ampliar ahí mis compañeros, pero bueno, otra de las cuestiones que fue interesante en la construcción curricular fue que el área de educación física quedó como área, no quedó dentro de un campo. Silvia Barco lo explica justamente con esta idea de que una construcción curricular no siempre es así como todos estamos de acuerdo, sino que también se respetó
lo que planteaban los compañeros y las compañeras de educación física, que entendían que debían seguir funcionando como área y no al interior de un campo. Si uno mira el campo de la comunicación y la expresión, tiene artes visuales, expresión corporal, música, pero el área de educación física no está porque dentro del diseño de nivel inicial sigue funcionando como área. Entonces tenemos campos, tenemos ejes estructurantes y tenemos áreas. Otra cuestión importante como categoría que invita a leer y a resignificar el diseño es un eje transversal que es las infancias en la cultura digital, ¿no? Es decir, que la misma Silvia Barco dice que fue sumamente discutido si era necesario incluir esta idea de las infancias en la cultura digital y con qué sentido. Bueno, primero discutir qué es un eje transversal, porque la palabra, el término tiene toda una historicidad, pero bueno, llegar como a un acuerdo de que el uso responsable de las tecnologías, nosotros nos bastaría con ir a un consultorio médico y ver cómo mientras espera que te llame el pediatra, uno ve a los niños utilizando dispositivos electrónicos, celulares, bueno, cualquier tipo de dispositivo. Y entonces acá es una cuestión de que dentro de nuestra sociedad las nuevas tecnologías están presentes en lo cotidiano, y en ese sentido, si hablamos de infancias en clave de derecho, por lo menos nos tenemos que poner a pensar cómo hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías, por todo lo que eso implica, las horas que los niños están frente a las pantallas, todas las problemáticas que trae, el lenguaje neutro, todo lo que nosotros sabemos que aparecen dentro de las instituciones educativas. Entonces, quedó delimitado esta idea de eje transversal, las infancias en la cultura digital, como una problemática que tiene que estar presente, resignificada en las instituciones, porque es una problemática de la comunidad y de la sociedad, es decir, cómo las infancias se vinculan a las nuevas tecnologías, y sobre todo porque uno de los principios claves que tiene el diseño es la unidad, cuidado y enseñanza, como algo innegociable, es decir, el cuidado con sentido pedagógico. Bueno, justamente en esta idea de uso responsable de las tecnologías, hay una autora que es muy interesante y que es Cielo Salviolo. Cielo Salviolo es productora del canal Paca Paca. Yo no sé si alguien ha visto el canal Paca Paca, pero tiene a Samba, que es el personaje, que es un niño que va recorriendo como distintos lugares y distintas problemáticas. ¿Conocen a Samba? No sé si lo han visto, si saben, si... A ver, ¿alguien ha visto alguna vez o sabe más o menos de qué se trata? Sí. ¿Alguien que pueda comentar así a grandes rasgos? ¿Algún episodio así cortito? A ver, por ahí. Lo he utilizado en las planificaciones, dice alguien. En la escuela primaria se recurre a él, bien. Porque va recorriendo. Sí. Yo lo usaba mucho, yo estaba en Buenos Aires hace 1 año y medio que vivo acá en Neuquén, y en Buenos Aires en las salas de 5 usábamos mucho para las efemérides. Bien. Sí. Ustedes piensen que Samba, bueno, quien no lo conoce, la verdad que es una invitación para poder explorar de qué se trata, porque Samba viaja por el tiempo para contar la historia, ¿sí? Desafía también el modelo de lo que llega a nuestras infancias, ¿no? Desafía los modelos que nos impone Disney u otras productoras, y va contextualizando, recorre, por ejemplo, distintas regiones de nuestro país, bueno, pero de alguna manera lo interesante es que la autora, o la productora, mejor dicho, de Samba es Cielo Salviolo. Cielo Salviolo tiene muchísimos artículos, pero en uno de ellos habla de los derechos créditos y los derechos libertades tomando a Mérier. Y cuando habla de los derechos libertades, plantea esta idea de la ciudadanía infantil, que es un concepto muy importante dentro del diseño curricular de nivel inicial, porque la autora dice, bueno, por un lado tenemos los derechos créditos en los que todos los adultos estamos de acuerdo, es decir, todos decimos,
los niños tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a la identidad. Bueno, son obligaciones que los adultos tienen con las infancias. Pero ella distingue otros derechos, que son los derechos libertades, y que tiene que ver con que los niños puedan pensarse en la categoría de ciudadanos, que sean capaces de decir lo que piensan y que sus opiniones, sus formas de ver el mundo sean tenidos en cuenta. Se enlaza directamente con la idea de Tonucci, que yo supongo que ustedes deben conocer, toda la perspectiva de Tonucci que habla de la ciudad de los niños, que tiene todas esas viñetas con el seudónimo de Frato, y que siempre está pregonando por esta idea del derecho al juego, la ciudad como un espacio de las infancias. Bueno, en concreto, esta autora, que es productora de samba, retoma todas estas ideas, ¿no? Y plantea justamente la idea de pensar las infancias como capaces de opinar, de reflexionar sin la mediación de un adulto, que podamos escuchar a nuestras infancias. Lo que dice Salviolo en los derechos créditos, el derecho a la identidad, el derecho a tener un nombre, una vivienda digna, los adultos estamos de acuerdo. Donde no nos hemos podido poner no podemos poner de acuerdo todavía, es en los derechos libertades. Porque generalmente nosotros decimos, es muy chiquitito para estos temas. No le podemos hablar de esto. Pasó mucho con la pandemia, ¿no? Nosotros, por un lado, las infancias estaban bombardeadas de la cantidad de muertes que hubo en el día, pero nosotros decíamos, no vamos a hablar de la cantidad de la muerte con las infancias, y entonces ahí sentimos que hay temas que no son para las infancias, porque las infancias son chiquitas, porque de esto no pueden opinar. Fíjense que armamos los protocolos para volver a la presencialidad, pero no se nos ocurrió preguntarle a las infancias. Y eso es lo que nos advierte Salviolo. No estamos preparados como sociedad para pensar a las infancias como sujetos que son capaces de opinar, de reflexionar, de proponer sus ideas. Y esta es una de las invitaciones claves que hace el diseño de nivel inicial y demás. Y ya como para ir cerrando, otro concepto que es muy importante tiene que ver con esta idea de ambiente alfabetizador, ¿no? Cómo convertimos las aulas, las salas, en un educador más. Hay un fragmento de Malaguzzi que dice: el ambiente es un educador más que entre otras cosas no paga seguridad social. Y tiene que ver con esta idea de cómo convertimos los espacios en espacios que enseñen. ¿Qué podría pasar? ¿Desde qué lugar? Y demás. Por ahí Anaí mostraba al principio un PowerPoint y nosotros seleccionamos como algunas imágenes que por ahí nos pueden hacer pensar de esta idea de un ambiente que enseñe, que habilite interacciones de las infancias y demás. No sé, Fernanda, Anaí, Fede, si compartimos esas imágenes. Sí. Antes de compartir, Alejandra escribió acá en el chat que no puede mandar mensaje a todos, pero bueno, quería hablar, hace un comentario sobre las áreas. Dice: para mí una de las áreas que tendría que implementarse en el diseño es el campo de la etnografía, la vida social relacionada a los nuevos pensamientos y experiencias en los y las niñas, en diferentes contextos, a las nuevas formas de relacionarse, etc. Como figura en el campo de ciencias naturales, en el diseño, también creo que es súper importante que se pudiera agregar el campo de la etnografía con sus contenidos correspondientes a trabajar en ese área. Sería como un campo dentro de las ciencias sociales. Exacto. Sí, sí. Sí, la oportunidad es este momento, ¿no? Porque estamos en pleno desarrollo curricular y bueno, la manera de resignificar, de hacer aportes, pero bueno, para poder hacer aportes sabemos que tiene que empezar por la apropiación de lo que está escrito, ¿no? Por eso un poco la idea de este conversatorio es como dejar plasmados algunas categorías como las de campo, eje estructurante, áreas, marco sociopolítico, pedagógico, didáctico, para invitar a la lectura, ¿no? Para perforar esos sentidos, para
para ir pensándolos y resignificando lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Nosotros y nosotras sabemos lo que significa estar dentro de las escuelas y aquellos desafíos que cotidianamente estamos invitados a pensar. Bueno, Bueno, sí. continúo aquí. Voy a retomar este PowerPoint, porque hay un montón de cosas que fue diciendo Nilda y que tienen ahora todo este significado, ¿no? Este es el nombre completo del diseño curricular, el nombre protocolar sería, ¿sí? Consejo Provincial de Educación del Neuquén, diseño curricular, jurisdiccional de nivel inicial, jardín maternal y jardín de infantes. Lo de maternal es muy importante porque esto es una incorporación, ¿sí? Contemplar a los niños y todas las niñas, los bebés, desde 45 días a 5 años. Y la verdad que esto es una novedad y una cosa espectacular en este nuevo diseño curricular. También Nilda nos respondió, por ejemplo, cómo fue realizado, cuándo, quiénes trabajaron para que este diseño sea posible, ¿sí? Hablamos del currículum, habló de un proyecto cultural educativo, una herramienta teórica y metodológica para el trabajo docente. Y después habló de la trama curricular. Acá tenemos escritos, digamos, el nombre de los campos y cómo están las áreas, campos y áreas, ¿no? Que son los que nombró. Sobre el ambiente, la comunicación y la expresión, identidades e infancias, cultura digital y educación física como un área. En esta convocatoria, nosotros que convocamos a Nilda, la verdad, para que pudiera exponer sobre todo esto, Fernanda, Federico y yo formamos parte del campo de conocimientos y saberes en experiencias escolares de la comunicación y la expresión. Tiene 3 ejes estructurantes, como decía Nilda, que dentro tiene ejes, ¿sí? Uno es las prácticas sociales del lenguaje, el eje estructurante 2, las experiencias estéticas, y 3, la música como disciplina específica, ¿sí? Entonces, estos 4 lenguajes estético-expresivos son los que conviven dentro de este campo, los que vamos armando esta trama, ¿sí? Y no viene escrito cómo es que esto se hace dentro del diseño como si fuera una receta, sino que forma parte de la experiencia y de la vivencia de ir animándose a interrelacionar unos con otros, a ver con cuáles hilos podemos tejer, cómo yo me vinculo concretamente con mis compañeros, compañeras de trabajo, para poder conformar una experiencia estética, para poder trabajar los contenidos, ¿sí? Ir aprendiendo conceptos que son importantes. Por ejemplo, antes de ver las imágenes, hay un concepto que está como medio universalizado en este mundo docente, que es la clase de arte. Le llaman la clase de arte a la clase de artes visuales, de plástica sería, porque dicen vamos a tener la clase de plástica. Y en realidad decir arte, el arte engloba un montón de disciplinas. Tenemos a la literatura, tenemos la danza, tenemos el teatro, tenemos las artes visuales, la expresión corporal, ¿sí? Etcétera, infinidades de cosas que conforman el arte. Entonces lo correcto sería decir artes visuales, por ejemplo. O conocer a la expresión corporal como un lenguaje específico, porque también hace una diferenciación la currícula acerca de expresión corporal y, por ejemplo, danzas folclóricas, que danza folclórica tiene sus propios códigos, su propia forma de conformarse, pero no es expresión corporal, sino que es un área, ¿sí? Es un área de trabajo. Entonces aquí nosotros seleccionamos, pueden hacernos preguntas igual sobre estas cosas que estoy diciendo, espero no ser muy confusa. Seleccionamos algunas imágenes que tienen que ver con una experiencia estética. Por ejemplo, esta es una imagen que seleccionó Federico y les va a contar por qué la seleccionó y qué puede ver él acá. Fede, todo tú. Sí,
Gracias. Y ante todo, elegimos algunas experiencias estéticas que son integrales. O sea, quiere decir esto, que tienen sus dimensiones, ¿sí? Que ahora les voy a contar un poco, pero también se puede relacionar con otras disciplinas. Por ejemplo, las instalaciones, como vemos acá en esta imagen, esta es una instalación, si bien tiene un desarrollo plástico en lo que es el espacio tridimensional, es totalmente apta para trabajar la expresión corporal. Entonces se van como entrelazando contenidos de la expresión corporal con las artes visuales. ¿Sí? No solamente es una técnica para aprender, sino que las infancias tienen la posibilidad de recorrer, de explorar, de construir el juego simbólico, ¿sí? Y a la vez de producir. Bueno, No sé si de tenés apropiarse otra. y de modificar también, pueden modificar el espacio y apropiarse del espacio. Exactamente, exactamente. Las dimensiones de las que yo les hablaba justamente tienen que ver con despertar la creatividad, por un lado, la imaginación, también con lo que nos referimos cuando decimos ver. El ver tiene varios aspectos, ¿no? El percibir, el apreciar, el contemplar y el observar, que no es una mirada distraída. El ver implica todo eso. Y por último, la posibilidad de explorar, como decía anteriormente, y de producir. Entonces son experiencias estéticas integrales que las pensamos más allá de lo disciplinar. Antiguamente se pensaba en aprender una técnica en las artes visuales que tenía que ver con la pintura, con el dibujo. No quiere decir que no se enseñe, se siguen enseñando, pero son estas nuevas miradas que se incorporan en la escuela infantil y que integran varias disciplinas. Es interesante, hay como una charla que se da previa cuando se arman las actividades para trabajar, que es en qué contenidos nos conectamos o desde dónde, cuál es la mirada en donde nos conectamos. Si por ejemplo nosotros hablamos de contenidos, el espacio es un contenido que es común a la expresión corporal y a las artes visuales. El ritmo es un contenido que es común también a la literatura, es común con la música. Entonces hay unos puntos de encuentro donde siempre podemos empezar a trabajar, digo yo, es el punto de partida. Hay algo que se va a tomar como un eje, como fundamental, y los demás sostenemos y entretejemos en ese contenido. ¿Sí? No se da todo en la igual medida, tal vez se trabaja la música, ¿sí? como en un lugar de más importancia, y las otras disciplinas acompañan, sostienen, complementan, ¿sí? Y se va trabajando de forma conjunta. Bien, acá tenemos otras imágenes, que son imágenes que aportó Hilda, de Sí, que yo trabajo. quería, claro, que yo quería contextualizar un poquitito. Cuando empezamos, primero se hace lo que es el nuevo diseño para la formación docente. A partir del año 2010 se empiezan a modificar los diseños para la formación de docentes en la provincia de Neuquén. Empiezan por lo que es el profesorado de nivel inicial y nivel primario. Y una de las cátedras que se incluye es la residencia en educación maternal en tercer año del profesorado de nivel inicial. Bueno, en ese momento yo me hago cargo de esa cátedra en el Instituto 1 y nos pasa que nos empezamos a poner en contacto con los equipos de residencia de la provincia, sobre todo la residencia 1, que apuntaba a maternal, y nos encontramos con esto de, bueno, cómo formar en maternal, sabiendo que no teníamos, por lo menos instituciones, demasiadas instituciones que se ocuparan, no teníamos jardines maternales públicos, teníamos en la órbita del que era lo privado,
Y también teníamos lo que eran las UAF o CCI, depende de la localidad, porque por ejemplo en lo que es Cutralcó siguen siendo unidades de atención familiar que dependen del municipio, pero que no han sido creadas con finalidad pedagógica, sino como esos espacios destinados a las infancias de las familias más desfavorecidas, que bueno, que los niños permanecen en ese lugar y que tradicionalmente se conocía con ese término de guardería, ¿no? Entonces el instituto tiene un problema, que es cómo hacemos para llevar a cabo una residencia sin contar con esto que nosotros decimos instituciones coformadoras. Las instituciones coformadoras, que son quienes reciben residentes y practicantes, teníamos para el ciclo infantes, los jardines, sala de 3, 4 y 5, teníamos para el nivel primario, pero el problema venía con el ciclo maternal. A raíz de esto, bueno, se empieza a decir, la residencia no se puede reemplazar con leer materiales, con leer libros, con resolver trabajos prácticos, significa poner el cuerpo. Y entonces empezamos a diseñar un proyecto en el año 2014-2015, que le pusimos escuelas infantiles comunitarias, y que tenía como finalidad organizar espacios de juego, de encuentro con la literatura, de expresión corporal, en espacios comunitarios como sedes barriales, la escuela especial, que nos cedía un aula, en la escuela especial número 2 de Plaza Winkle, el centro del diabético, eran como lugares en los que se nos ocurría disponer de alguna manera espacios, tiempos, para que las infancias los pudieran transitar con un adulto referente. La propuesta, la condición era poder asistir con un adulto referente, no era ir a dejar a las infancias e irse, sino que ese adulto tenía que estar, tenía que ser parte, jugar y demás. Y bueno, y estas fotografías se fueron tomando de esos años y demás, y tenía que ver con esto de usar materiales que, bueno, que por ahí están como botellas, cajas y demás. Fue una experiencia sumamente interesante, de hecho hasta el día de hoy la seguimos llevando a cabo dentro del Instituto de Formación Docente, que es esta idea de construir escenarios que, bueno, que las estudiantes tienen que pensar desde una intencionalidad pedagógica, y donde tenemos la libertad de decir no estamos atados a pautas, sino las infancias los recorren, juegan, interactúan de las maneras que consideren, sin tiempos institucionales, sino que el tiempo que vale es el tiempo de las infancias, ¿no? Ahí hay otras fotografías, por ahí seguramente Anaí, Fede, Fernanda pueden a ver qué se puede visualizar, que son por ahí los especialistas, porque no es que Residencia trabaja sola, sino que nosotros trabajamos con un grupo de 14 profesores dentro de los institutos, en los espacios de articulación, donde tenemos compañeros y compañeras de artes visuales, música, de matemática, y entonces esta construcción son construcciones colectivas, ¿no? Sí, lo que se observa, estas lógicamente son unos escenarios pensados para los más pequeños, ¿no? Donde tienen que descubrir mucho el tema de las texturas, la calidad de los materiales. Esto es lo que a primera vista se observa, ¿no? Se da como una construcción, algo bastante organizado, para que ellos después lo puedan deconstruir y volver a tomar un significado. Sí, además proponen un aprendizaje que es a través de la exploración, de explorar, ¿sí? Cada uno a su tiempo, y solamente va a la exploración, poner el cuerpo. El docente es muy importante que tenga un cuerpo disponible para acompañar esas tareas a esta altura donde se encuentran las infancias también, ¿no? No es que está desde afuera dando una consigna o dejando los chicos que exploren. Entonces, es muy importante el aprendizaje a través de la exploración. Hay una característica que tiene la exploración, es que puede ser repetida muchas veces, porque cada vez aprenden algo nuevo. A partir de donde lo dejaron, aprenden una cosa nueva. Entonces, eso tiene de positivo, y sobre todo el trabajo en el arte, ¿no? Es una característica del trabajo en el arte, que con cada repetición se profundiza más.
una de las cuestiones como discusiones que habían, ¿no? Era esta idea de, bueno, ¿y cómo enseña? ¿Cómo enseño acá, no? Y entonces ahí uno iba a los diseños curriculares que hablan de formas de enseñar que desarman nuestras matrices, ¿no? Porque uno tiene en mente que enseñar es leer un material, es subrayar ideas principales, es bueno. Bueno, entonces empezamos a ver cuáles son las formas de enseñar en el ciclo maternal. Bueno, acompañar con la palabra, con la observación es una forma de enseñar, las acciones compartidas. Bueno, empezamos a discutir esto que fue todo un desafío para quienes estábamos en el lugar de formadores, porque uno tiene la idea de, bueno, enseñar es otra cosa, todos haciendo lo mismo al mismo tiempo, y había que desarmar para transitar esta idea de enseñar a través de escenarios. El escenario, el ambiente alfabetizador, como decían Federico y Anaí, donde la infancia entra y sale con sus tiempos, con sus ritmos, donde decide a qué jugar, cómo jugar y para qué jugar. Y bueno, y entonces eso ¿con qué tiene que ver? Con la idea de infancias en clave de derecho, con la idea de infancias como ejerciendo ciudadanía, decidiendo, definiendo, como adultos disponibles, pero que bajo ningún punto de vista dejamos de enseñar, porque disponer estos espacios es un trabajo enorme, ¿no? Y uno de los primeros problemas que teníamos al ser tantos profesores era que decíamos, y bueno, pero ¿y los contenidos de mi área? ¿Dónde está matemática acá? ¿Dónde está lengua? ¿Dónde está esto? Para empezar a desarmarnos y decir, los escenarios ofrecen posibilidades y no es desarmar esta lógica que en el nivel inicial, sobre todo, se tiene muy aceitada, a nivel primario también, porque cuando uno trabaja ciencias naturales, uno dice, no trabajo solo biología, trabajo química, o sea, un área no es únicamente. Entonces, desarmar esta lógica fue muy difícil para quienes teníamos que acompañar a los residentes, porque cada uno quería sus contenidos, ¿no? Y entonces el desafío era la enseñanza por escenarios, tiene otra dinámica y hay que poder pensar los contenidos desde otro lugar y no como esto de el tema, el concepto que hoy voy a desarrollar, ¿no? Son desafíos enormes y complejos que llevan discusiones, que llevan debates, que hasta el día de hoy lo siguen estando, pero bueno, uno empieza a pensar, a imaginar. También decíamos, bueno, la residencia la hacemos de manera grupal, y entonces, ¿qué pasa cuando un docente está solo en la sala? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lidiamos con las condiciones institucionales de ¿y quién va a limpiar todo esto? ¿No? Es decir, cosas que pasan en lo cotidiano, pero bueno, también la posibilidad de decir qué nos ofrece el trabajo por escenarios, qué dificultades y obstáculos nos presenta. Uno de los principales obstáculos es cuando una familia, un directivo, o nosotros mismos decimos, pero estoy enseñando acá, ¿hay enseñanza? ¿Hay aprendizaje? Esto que recién decían ahí de la exploración, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos para autoconvencernos de que eso también significa enseñar y aprender? Por todas las matrices que portamos, ¿no? Yo creo que hay un desafío que es madre de todos los desafíos, que es trabajar con otros. Docente que trabaja con otros docentes, ¿no? Y tener en cuenta de poder ser permeables a estos códigos nuevos para aprender, porque uno aprende absorbiendo el mundo a través de los sentidos, sobre todo en las infancias, es a través de los sentidos, donde el cuerpo es protagonista. El arte tiene una característica fundamental, que, digamos, al contrario de otras disciplinas, que yo digo, bueno, el aprendizaje convergente y divergente, ¿no? Convergente es que para una misma propuesta hay una sola respuesta. A es igual a B, vamos a ponerle. Y en cambio en el aprendizaje divergente, yo doy una propuesta, propongo o un ambiente alfabetizador o una experiencia estética. Para una propuesta voy a tener tantas respuestas como personas haya, como sujetos haya en ese lugar haciendo la experiencia, ¿no? Y cada cual va a ir tomando y aprendiendo el mundo a través de los sentidos. Los sentidos nos comunican con el mundo, nos permiten aprender, ¿no? Y se dice, decía Patricia Stokoe, que para poder expresar hay que dejarse imprimir.
Y dejarse imprimir en uno es esto, es la vivencia y es la exploración. Entonces, los ambientes alfabetizadores, las experiencias estéticas, propician este tipo de aprendizajes. Sí, yo quería agregar una última cosa así. Lo bueno de la currícula, del documento curricular, es que plantea una serie de orientaciones didácticas, no es que uno se tira a la pileta así, o sea, tiene la posibilidad de leer algunas orientaciones didácticas y a la vez posibles temáticas a trabajar. Esto me pareció bastante piola porque no solamente tengo los contenidos, sino una manera de abordarlos. Bien, nosotros queríamos también brindar un espacio para las preguntas, si tienen alguna consulta, que nos quieran hacer, alguna inquietud acerca de todo esto que estuvimos desarrollando en el día de hoy, ¿sí? Tenemos una actividad que es de cierre, que es otra vez esta actividad para entrar en el enlace que se encuentra en el chat. Lo vamos a compartir. ¿Está compartido? Sí. Está compartido, lo compartió Fernanda. Les invitamos a responder. Que es un poquito qué me llevo de este conversatorio, y hay como la posibilidad de 3 palabras, ¿no? Es decir, o de 3 frases que ustedes quieran compartir o demás. Les damos un tiempo para que hagan esa pequeña tarea. Ahí van apareciendo. Ahí lo voy a ampliar. Gracias, gracias. Está conocimiento, puente, aprendizajes, exploración, ambiente alfabetizador, conceptos retomados, dice, entramado, desafío, ganas de seguir aprendiendo, aprendizaje significativo, encuentro productivo, otra mirada, trabajar con otros, desafío entramado, múltiples posibilidades, transformación, trama curricular, apertura, derecho, lazos, puente, volvemos ahí a los puentes que hablábamos en el inicio, propuestas, trabajo en conjunto, energía, ambientes con significados. Lo interesante de esta aplicación es, fíjense que hay palabras que son como de un tamaño más grande, que son aquellas que más se repiten, ¿no? Y aparece esta idea de como decían ahí, de los puentes, del aprendizaje, conocimientos, ¿sí? De las propuestas.
dice en Por ahí, el chat, perdón. Ajá. Sí, me yo iba pareció muy, a tomar la palabra, claro, también. me pareció muy rico, dice, me llevo una muy buena apertura de todo, propuestas muy ricas, conocimiento, trabajar con otros, replantear mi práctica, puente que muestra dónde estoy y hacia dónde voy. Dice, muy interesante la propuesta. Particularmente a mí me interesa mucho, más que dar unas certezas, tal vez generar unas preguntas que me invitan a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a buscar, a poder animarme a aplicar estas cosas, a meterme sin miedo dentro de un diseño para ver qué pasa dentro de este campo, qué hay, quién vive aquí dentro de este campo, a ver. Entonces, apuntando sobre todo a esto, a poder tender esos puentes e invitar a cruzar. Ya estamos llegando al final de nuestro conversatorio y queríamos primero agradecer a la profesora Nilda su presencia, que ha venido, ella dice que no es una especialista, pero sí lo es. Tiene mucha experiencia en su trabajo y la verdad, maravilloso. Te agradecemos un montón, Nilda. Bueno, Y yo la verdad que quería agradecerles a ustedes. Hace mucho tiempo que no estaba en este tipo de dispositivos, porque, bueno, trabajo acá con los profes, pero desde el lugar más bien de la coordinación, y uno siempre le queda este gustito de encontrarse, de estos encuentros que uno dice nada reemplaza la presencialidad, pero también está bueno encontrarnos en la virtualidad, y bueno, y saber que de algún lado podemos conversar y que esta conversación no se agota en este espacio tan acotado, sino que sigue en la plataforma. Así que quería agradecerte, Fede, Anaí y Fernanda, porque para mí siempre es un placer estar en estos espacios. Así que muchas gracias. bueno, Y gracias. a todas las compañeras que están Ah, participando, y compañeros de este conversatorio y que han hecho aportes sumamente interesantes de cada una de las actividades o del recorrido que fuimos haciendo. y también la virtualidad nos permite encontrarnos a personas que no vivimos tan cerca, ¿no? Hay gente de otros lugares y esta virtualidad nos permite encontrarnos en esta reunión de hoy. Y queremos también aprovechar, porque hay gente que entró luego, que es que hay una actividad que se da en el aula virtual. ¿Sí? Si ustedes no pueden ingresar al aula virtual, tienen que escribir, ahí lo puede copiar Fernanda en el chat, el mail a donde hay que escribir, si no pueden ingresar al aula virtual. La actividad se llama ticket de salida. Esa actividad, que es completando unas oraciones que son muy sencillas, y cargando preferentemente en PDF en la plataforma, el trabajo se daría como por concluido el conversatorio para poder acceder a la certificación. Cualquier dificultad que tienen nos pueden escribir desde dentro de la plataforma, que hay un espacio para mensajes, ¿sí? Y después por ahí fuimos poniendo la asistencia aquí en este Zoom, escribiendo el nombre completo en el chat. Si alguien no lo hizo, quien ya lo hizo, ya estaría. Dice, ¿hasta qué fecha tenemos para enviar la actividad? Es hasta el lunes que viene, ¿sí? Esperen que acá yo tengo esto. Es hasta el lunes que viene, día 12 de junio a las 23:59. Sí, yo quería, Ana, si me permitís, recordar que Sí. en realidad el ticket de salida, compañeras, es una actividad muy sencilla que conviene hacerla cuanto antes porque justamente nos queda fresco todo lo que hablamos, y si esperamos, no va a llevar más de 15 minutos. Si Bueno, esperamos al lunes que viene, ya ahí nos olvidamos de que se había tratado el conversatorio, entonces aprovechen ahora, lo completan cuanto antes,
y es mucho más fácil para todos. Bien, bueno, esperamos vuestras consultas y vuestros tickets de salida en el aula virtual. Les agradecemos por haber estado presentes en el día de hoy. Ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Así que nos despedimos con esto. Será hasta un próximo encuentro, que siempre nos estamos encontrando por estos caminos del aprendizaje. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pregunta por la grabación, va a estar en el aula, ¿verdad? Porque Sí, se Sí. sube al aula y se manda un aviso cuando ya está. Ahí en el chat volví a poner 2 direcciones de email para que se comuniquen si tienen alguna dificultad con el ingreso al aula. Perfecto. El ticket no se puede ver todavía porque se habilita cuando termina el conversatorio. Ahora se habilita una vez finalizado este conversatorio. Eso respondiendo a una consulta. Chao, chao. Chao, muchísimas chao. gracias. Gracias. Hasta la próxima. hay